Bien, pues vamos a compartir la palabra y mire cómo dice la escritura en Primera de Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice así: Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Una vez más, y ahora bien, el que nos confirma con Dios, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Ahora por favor acompáñeme a Primera de Juan capítulo 2 versículo 26. Primera de Juan capítulo 2 versículo 26. Y dice la escritura, el versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Cristo, permaneced en Dios, permaneced en Él. Y es muy interesante porque dice el apóstol Juan, así como el apóstol Pablo, que dice que la unción, Dios fue el que nos ungió, pero la unción de la que habla el apóstol Pablo, así como el apóstol Juan, es la unción de Cristo, es la misma unción de Jesús. Y dice el apóstol Juan de una manera categórica: la unción es la que nos enseña todas las cosas. La unción es la que nos enseña todas las cosas. Y la palabra unción en el griego es la palabra carisma, que significa ungüento, que significa unción, que significa preparado. Bueno, era un ungüento que se preparaba con, digamos que con hierbas aromáticas, con aceite, el aceite de la unción se le llamaba. Es ungüento o tiene que ver también con estar sumergido, carisma, empoderado. Y esto es muy importante que lo entendamos así. En el Antiguo Testamento, los creyentes, como digamos que Adán y su mujer, porque también fueron creyentes, digamos que Abel, de hecho la Biblia habla acerca de Abel, que él clama por justicia. También a todos los héroes de la fe como Abraham, Isaac, Jacob, pero particularmente se manifiesta la unción en los profetas. Y esto es muy evidente en Samuel, en la época de Saúl, el rey de Israel, o en la época de David, el rey de Israel. Pero también vemos cómo la palabra del Señor dice que Dios estaba con aquellos hombres, por ejemplo, con José, José el soñador, con Moisés. Es decir, Dios estaba con ellos y de alguna manera o de otra había una interpretación física o había una manifestación física que era como una señal en donde Dios había decidido poner su poder, su presencia, su mano. Los creyentes en aquel entonces no eran nacidos de nuevo, es decir, Dios no habitaba o cohabitaba en ellos, sino ellos necesitaban que Dios estuviera sobre ellos o bendiciéndolos en lo que ellos hacían.
Y vemos, por ejemplo, que Saúl, el rey Saúl, fue ungido con aceite, pero el recipiente en donde fue llevado el aceite con el que se ungió el rey Saúl fue un recipiente hecho por la mano del hombre. En el caso de David, que fue ungido posteriormente a que el rey Saúl fue ungido, siendo un jovencito, David fue ungido, pero con un recipiente que era de un animal, es decir, que fue hecho por la mano de Dios. Ahí en ese recipiente hecho por la mano de Dios, que era el cuerno de un animal, ahí se llevó el aceite. El profeta Samuel llevó el aceite para ungir a David. Y la unción tenía que ver con que Dios estaba con ellos y el poder de Dios se manifestaba de una manera sobrenatural en la vida de aquellos que Dios ungía. Pero después vemos a dos personajes, uno de ellos se llamaba Elías y otro de ellos se llamaba Eliseo. Eliseo fue posterior a Elías, fue discípulo de Elías y se quedó en lugar de Elías como profeta. Y ellos fueron ungidos. Y cuando Elías partió, dice la escritura que Eliseo recibió una doble porción del espíritu o de la unción o de la llenura que Elías tenía. Eliseo recibió una doble porción de la llenura que Elías tenía. Y podemos ver claramente la manifestación de esta doble porción porque Elías hizo milagros y Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías en su tiempo. Así es que una doble unción manifestó una doble o enseñó, mostró una doble manifestación del poder de Dios en el doble de milagros. Pero lo interesante aquí es que en Cristo nosotros no aspiramos a tener la unción de Saúl o la unción de David, tampoco la unción de Elías o la unción de Eliseo, y me refiero a la unción con la que ellos manifestaron el poder de Dios en sus tiempos, en el tiempo de cada uno de ellos. Pero como creyentes, nosotros recibimos la unción de Cristo, la misma unción con la cual fue ungido Cristo. ¿Y para qué es la unción? ¿Para qué nos sirve la unción? Y más allá de entrar en polémicas, porque hay quienes dicen que el Espíritu Santo es la unción, hay quienes dicen que la unción es aparte del Espíritu Santo, hay quienes dicen que la unción tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, hay quienes dicen que la unción es la manifestación en el exterior del poder de Dios por el Espíritu Santo, y la nueva creación tiene que ver con nuestro interior, con nuestro espíritu. Pero el hecho es de que nosotros estamos aspirando a aprender, a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Y más allá de ver los diferentes aspectos de la unción y de cómo la unción tiene el poder para manifestar señales, prodigios y milagros, y más allá de entrar en la controversia de que la unción tiene que ser por la imposición de manos, tiene que ser por la administración de líderes o del presbiterio de alguna iglesia, porque aquí el apóstol Pablo dice, el que nos ungió es Dios, no los hombres. La unción, estamos hablando de la unción de Dios, no de la unción que proviene de los hombres. Alguno podría participar de su poder, o alguno podría manifestar o estar en presencia de la manifestación del poder de Dios en la vida de otro. Alguno podría converger o participar de la misma fe que otro. Pero Dios ha diseñado un proyecto de salvación que tiene que ver con el Evangelio, con la justicia de Jesucristo y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en su obra terminada, completa y perfecta, que tiene que ver con permanecer en la palabra para conocer la verdad y permanecer libres, vivir la libertad que tenemos en Cristo, la vida abundante que tenemos en Cristo, libre del pecado, libre de la culpa, libre de la condenación, libre de la ley del pecado y de la muerte. Pero también tiene que ver con
permanecer en la palabra para recibir la abundancia de gracia y el regalo de la justicia por la fe, para reinar en vida. En este caso, en el caso de David, que fue ungido para ser rey. Y tú y yo recibimos la unción que proviene de Dios, que es la misma unción con la cual fue ungido Cristo, para reinar en vida, para que Cristo manifieste su gloria y su poder. ¿Cómo es que Cristo va a manifestar su gloria y su poder? A través de ti. Cuando tú puedes mirar a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Jesús, la gloria del Señor. ¿Cómo es que tú puedes mirar como si estuvieras a cara descubierta en un espejo la gloria de Cristo? En la palabra del Señor. Hay una gran cantidad de sistemas de pensamiento que te descalifican. Tú fuiste creado o criado, más bien fuiste educado, y muchas maneras de pensar se han quedado grabadas en tu mente que son contrarias a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que tú eres cabeza, fuiste llamado a ser cabeza y no cola. Y hay muchos que están viviendo digamos que en rechazo, están viviendo en lo último y no en lo primero. Y no estoy hablando de orgullo, de vanidad, ni estoy hablando de esas cosas, sino que Dios nos llamó a ser exitosos. Así es que hay mucha pobreza en este mundo porque la mentalidad de las personas es pobre. Hay muchas personas menospreciadas en este mundo porque la mentalidad de las personas es menosprecio. Muchos viven en amargura. ¿Por qué? Por causa de que en su manera de pensar hay condenación y culpa. Y etcétera, etcétera, etcétera. Hemos sido edificados durante mucho tiempo en nuestras vidas por todo sistema de pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Por eso hemos insistido en la renovación de nuestro entendimiento para ser transformados por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Por eso también hablamos de un cambio sin esfuerzo. Porque cuando hablamos acerca de lo que nos ha sido concedido, cuando hablamos acerca de que necesitamos cambios en nuestra vida, aquel que está padeciendo en escasez necesita un cambio en su vida para pensar de una manera diferente, aquel que está sufriendo enfermedad tras enfermedad tras enfermedad necesita cambiar su manera de pensar para vivir en la libertad que tenemos en Cristo, porque por sus heridas ya hemos sido sanados y Él nos ha prometido que ningún mal tocará nuestro hogar, nuestra casa, nuestro cuerpo, nuestro templo, que somos templo del Espíritu Santo, pero necesita cambiar su manera de pensar a la libertad que Cristo Jesús nos dio. Y así en cada una de las áreas de nuestra vida, pero muchas veces las personas quieren cambiar por fuerza, quieren cambiar haciendo acciones, quieren cambiar como poniéndose un objetivo para cambiar, metas para cambiar, y esto no es así. El Evangelio enseña que es por fe. El justo vivirá por fe y para fe. ¿Qué significa? Que hay un cambio para ser transformados, hay un cambio diseñado por el Señor para ser transformados en nuestra vida. Ese es el sistema de pensamiento que necesitamos permitir que la palabra de Dios establezca en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque ese cambio es sin esfuerzo. En la vida, en la humanidad, en los sistemas sociales, hemos sido enseñados que para ser más, ser alguien, para lograr cosas necesitamos esforzarnos, esfuerzo físico. Aquel que estudia y estudia, digamos que una carrera, se esfuerza. Aquel que estudia una maestría se esfuerza más. Aquel que estudia un doctorado se esfuerza mucho, mucho más. Aquellos que estudian medicina, aquellos que estudian, digamos que carreras o oficios que son muy difíciles, se esfuerzan. Por ejemplo, los oficios que son de peligro, los oficios que son de esfuerzo físico extremo, los que hacen deporte se esfuerzan, físicamente se esfuerzan, mentalmente se esfuerzan, psicológicamente se esfuerzan. Hay mucho esfuerzo. Y por causa del esfuerzo humano aparece algo que han descubierto hoy en día, pero que está desde el principio del caos del mundo, del caos de la humanidad, cuando entró el pecado y se empezó a desarrollar este sistema de afectación que tiene que ver con el estrés, con las preocupaciones, con el afán.
con la ansiedad. Pero el Señor nos ha llamado a que podamos disfrutar de un cambio sin esfuerzo por la palabra del Señor, por la palabra de Dios. Y dice el apóstol Juan, dice el apóstol Pablo, Dios nos ha ungido. Así es que si tú eres un creyente nacido de nuevo, tú tienes esa cobertura, esa protección, esa unción, esa virtud del Espíritu de Dios sobre tu vida. Lo segundo es que, dice el apóstol Juan, que la unción nos enseña. La unción nos enseña. El Espíritu Santo está relacionado con la unción. Podríamos ver la unción desde muchas maneras, pero digamos así que la unción que hemos recibido, la unción de Cristo, tiene el poder, es la virtud para que tú y yo podamos ser enseñados por la palabra. La palabra es útil para enseñar, para instruir en justicia, para redarguir, para corregir. Y no solo la unción nos enseña, pero la unción tiene la virtud de manifestar el poder de Dios para que tú camines en fe y que se manifieste el poder de Dios a través de tu vida. Lo importante es entender que Dios te ha ungido y que la unción está en ti y que tú necesitas ejercitarte en escudriñar las palabras, en permitir que la palabra limpie y renueve tu mente mientras la unción te va enseñando. Mientras la unción te va enseñando, así como los alumnos llegan con sus libros a su clase y el maestro expone, y mientras los alumnos reciben la enseñanza, reciben la instrucción en el pizarrón, en sus libros, el maestro está enseñando y ellos están aprendiendo, están siendo instruidos. Así tú y yo, cuando reconocemos y entendemos que la palabra tiene que discernirse espiritualmente, porque para el raciocinio humano la palabra de Dios es locura, pero nos ha sido dado el Espíritu de Dios para que sepamos lo que nos ha sido concedido, como lo dice 1 Corintios 2:12, y entendemos que tenemos la mente de Cristo en nuestro espíritu nacido de nuevo, y que la unción nos conecta con lo espiritual a nuestra mente y el corazón, para que, escudriñando la palabra que viene por el cuerpo, por los ojos, por los oídos, escudriñar la palabra empieza por oír y por ver y por declarar con nuestro cuerpo, y entonces nuestra alma también es atrapada y queda convicta en discernir, en entender, en meditar la palabra. Entonces, mientras hacemos esto, la unción misma nos está enseñando, nos está instruyendo, nos está renovando, nos está transformando. Así es que la palabra de Dios no puede tener efecto, es viva y eficaz, pero no puede producir ese efecto, esa vida y esa eficacia en nosotros sin la unción del Espíritu Santo que ya mora en ti, que ya está sobre ti. Y adicionalmente está disponible para ti, para que tú hables a las cosas que no se ven, a que se manifiesten, para que tú impongas manos sobre los enfermos y sanen, para que tú traigas consolación, para que tú traigas ánimo, para que tú mismo puedas enseñar, puedas compartir, puedas predicar. Es bien importante que entendamos esto y que no nos alejemos, que seamos conscientes. El Espíritu Santo mora en nosotros, la unción está en nosotros, sobre nosotros, nos ha sido dado, es una virtud que mora, que afecta a nuestro cuerpo, que afecta a nuestra alma, que fue derramada en nosotros por causa de la fe, porque nosotros fuimos hechos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Dios nos ungió con la misma unción con que ungió Cristo, y Cristo fue ungido. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo el Señor Jesús, y me ha ungido. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Es como el inicio, como el arranque del ministerio del Señor Jesucristo. Vino la unción, es decir, vino digamos que el arranquen, 1, 2, 3, arranquen. Y todas las virtudes, todas las capacidades, toda la fuerza, el poder, la manifestación, la gloria, la virtud, para que puedas participar de la misma naturaleza de Dios en tu vida, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Para eso te ha sido dada la unción, para que empieces a reinar en vida.
¿Cuándo vino la unción? Cuando tú empiezas a creer. Cuando tú naciste de nuevo, todo te fue concedido. Y la unción está ahí, pero hay que empezar a ejercitarla cuando crees. La unción está sobre ti, la unción está en ti para que tú manifiestes su gloria y su poder. Permite que la unción te enseñe. Me platicaba una persona que escuchó a un predicador decir que Dios no tiene poder. Y entonces esta persona me decía, pero ¿qué sentido tiene que el predicador diga que Dios no tiene poder? Porque a veces la gente se confunde. Pero la verdad es de que Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. Y según aquella persona me decía, es que Dios, el predicador decía que Dios no tiene poder porque Dios es la fuente de poder. Y en cierta manera es correcto, porque Dios es omnipotente, todopoderoso. Dios así es. Él es la fuente de todo poder. Pero es muy importante que podamos entender que nos engañamos a nosotros mismos si solo pensamos en el cielo, si solo pensamos en Dios y no pensamos en nuestra relación de Dios para con nosotros, con su poder. ¿A qué me refiero? A que muchos piensan, Dios todo lo puede, Dios es poder, Dios todo lo puede. Pero si se quedan sus palabras así, si su convicción se queda ahí, de nada va a servir. No vamos a tener provecho de este concepto, porque Dios es amor. Pero Él mostró su amor para con nosotros enviando a su Hijo. Y antes de que nosotros pudiéramos aceptarlo, cuando vivíamos en nuestros pecados y en nuestra inmundicia, Él murió por nosotros, dice la Escritura. Y Dios es amor, pero de nada hubiera servido a provecho nuestro si Dios no hubiera manifestado su amor a través de enviar a su Hijo amado Jesús y Él entregar su vida por nosotros. De la misma manera, Dios es omnipotente, pero de nada aprovecharía en nuestra conciencia y en nuestra vida como creyentes y en la unción que Dios nos ha dado y en el Espíritu que ha vertido sobre nuestros corazones si Dios no manifestara su poder únicamente a través de los hombres, a través de los que creen. Dios manifiesta su poder únicamente a través de los que creen, a través de los creyentes. Dios no puede manifestar su poder de manera unilateral sin los hombres. Y aunque estamos en Cristo y en el Nuevo Testamento, y el Señor Jesucristo dice, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si tú le dices a este monte, quítate y échate en el mar, te obedecerá si no dudas. Si crees lo que dices te será hecho. Pero también podemos ver en el Antiguo Pacto, por ejemplo, a Moisés, cuando estaban perseguidos por Faraón y los carros de Faraón, de los ejércitos de Faraón, y ellos estaban en medio de Faraón y del mar. Y Moisés clamó a Dios y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara. Y Moisés extendió la vara y el mar se abrió y pasaron en seco. Si Moisés no hubiera extendido su vara, si Moisés no hubiera creído la voz de Dios y hubiera hecho lo que Dios le dijo, pero recuerde, Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Ser manso es hacer lo que Dios te dice que hagas. Y Moisés hizo lo que Dios le dijo que hiciera y el poder de Dios se manifestó a través de Moisés. Dios es el Señor del cielo y de la tierra, pero ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Así es que tú y yo fuimos llamados a reinar en vida. Y el poder de Dios, Dios es omnipotente, pero el poder de Dios solo se manifiesta a través de los que creen. Es la bendición, que la palabra nos puede aprovechar en todo cuando nosotros creemos y ejercitamos nuestra fe, la fe de Jesús, que ya mora en nosotros también, que es parte del fruto del Espíritu, de las virtudes que nos fueron dadas por el Espíritu Santo, por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, para que tú y yo manifestemos el poder. Tú y yo simplemente seremos los canales de bendición, el canal del poder de Dios para bendición de muchos. Pero
primero tenemos que permitir que la unción nos enseñe, que la unción nos enseñe, que la unción nos enseñe, que tengamos una transformación, un cambio sin esfuerzo en cada una de las áreas de nuestra vida, y entonces el poder de Dios empiece a manifestarse a través de nuestras vidas en la medida que nosotros nos ejercitamos en la fe y bendecimos a muchos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos por tu amor, tu bendición, porque tú eres el que nos has ungido y tenemos ahora la unción de Cristo que nos enseña todas las cosas y aún más allá, que nos hace participar o que nos da la virtud para participar de la naturaleza divina. Gracias, Señor, para que haya la aspiración y la oportunidad de poder reinar en vida bajo la unción de tu Espíritu Santo que ya mora en nosotros y que está en nosotros y con nosotros. Dice tu palabra que tu unción nos enseña y nosotros estamos dispuestos a que ella nos enseñe porque es verdadera, como dice la Escritura. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y que esta misma unción, en la medida en la que nos enseñe, manifieste tu gloria y tu poder, los dones del Espíritu, señales, prodigios y milagros en el nombre de Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. En Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, declaramos: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, amén y amén.